esta síntesis de las propuestas porque me das pie para saludar al doctor Lorenzo Córdoba. Gracias, Maru. Estamos pendientes. Gracias. El doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE, en la línea. ¿Cómo está, doctor? Gracias y buenas tardes. Hola, Azucena, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Siempre me da mucho gusto saludarle, Lorenzo. A ver, ¿ante qué estamos? Ya nos hacía, digamos, un panorama general de las intenciones en mi compañera reportera Maru Rojas. ¿Ante qué estamos, doctor? Bueno, yo veo que estamos ante el inicio de una discusión que está muy lejos a partir de lo que se ha venido discutiendo en los foros de la semana pasada y que arrancaron el día de hoy en la Cámara de Diputados, de una reforma concretada, sino pues del arranque de una discusión todavía muy amplia que seguramente nos llevará mucho tiempo para analizar la pertinencia o no de cambios en el sistema electoral. Pero además, ¿qué cambios, no, doctor? Bueno, hay cambios que son muy radicales y que implicarían pues la refundación o el replanteamiento radical del sistema que hoy tenemos, Azucena. Hay algunos cambios que son... Mira, la cantidad de iniciativas que se han presentado es muy grande y muy disímbola. De hecho, no hay una iniciativa de un partido político, aunque probablemente el partido que más ha presentado, los diputados del partido que más, los legisladores del partido que más iniciativas han presentado, son justamente de Morena, y van desde iniciativas o de cambios marginales hasta iniciativas que plantean la refundación del sistema. Bueno, el diputado Pablo Gómez dice desaparecer el Consejo General a los 11 consejeros. Digamos que esas son las más extremas, pero son iniciativas de un legislador. Hasta donde yo tengo entendido, no hay una postura de ningún partido en cuanto tal, ni de ningún grupo parlamentario en cuanto tal en ese sentido. Lo que sí es cierto es que hay muchas que plantean, repito, una reformulación del sistema en su conjunto, como por ejemplo las que sostienen la desaparición de los organismos electorales de los estados y que el INE se haga cargo de todo lo que hoy en la Constitución les confiere, bajo la premisa de que no son necesarios, que hay duplicidad de funciones, que cuestan mucho, y que el INE es capaz de hacer las elecciones locales, como ya lo demostró hace unas semanas en el caso de la elección de Puebla. Pero no eran concurrentes, eran extraordinarias. Es un escenario tú acabas distinto de poner un punto muy importante en relieve, y es que en efecto el INE ya se hizo cargo, hay que recordar, también de las elecciones de gobernador de Colima, cuando el tribunal las anuló y las volvió a repetir. Y luego Puebla. Lo dices bien, el INE está pensado para cumplir hoy y tiene las dimensiones, digamos así, que requiere para cumplir sus funciones. No está pensado para sustituir a los soples. Y este es uno de los puntos que pusimos sobre la mesa justo el día de hoy en la Cámara de Diputados. Oiga, doctor, si la pregunta es si el INE podría realizar las funciones que cumplen los soples, pues probablemente sí. Sin duda, no como hoy está, O sea, también van a necesitar presupuesto para poder hacerse cargo de esas funciones, y a lo mejor, al final, el costo pues acabaría siendo igual o peor, quién quita, ¿no? Hasta mayor de lo que hoy tenemos. En todo caso, eso no está diagnosticado, ¿no? Los órganos públicos locales, ¿verdad? Esos son los OPLES. Esos son los OPLES, exactamente. Y es que piensa una cosa, Azucena, hoy el INE, cuando hay elecciones, se despliega, digamos así, territorialmente, en todos los estados y en cada uno de los distritos electorales federales. Pero hay más de 600 distritos electorales locales, donde se eligen a los diputados locales, y más de 1.900 distritos, circunscripciones municipales, en donde se eligen a los alcaldes y a los regidores, etcétera, mediante el sistema de partidos políticos. El resto son usos y costumbres. Ahora, y esa estructura hoy, territorial, no la tiene el INE. Ahora, déjeme para poder hacerse cargo de lo que hacen hoy los soples, cuando hay elecciones tendría que crearse una estructura que hoy no está contemplada. Y eso implicaría inevitablemente costos, ¿no? Así es, y capacitación y un montón de cosas. La refundación, ¿no? De alguna manera del instituto. Es el punto. Y lo que a mí más me preocupa, Azucena, si tú me planteas, no es tanto que haya cambios o no en las leyes electorales. Siempre hay posibilidad de cambiarlas, pero los cambios tienen que ser, y esta es la premisa,
siempre para consolidar y fortalecer lo que hemos logrado. A eso iba, porque mire, entiendo que la motivación, es el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE, la motivación de estos cambios no es el fortalecimiento de la democracia, como ha pasado, digamos, en otras reformas desde 1977, que indiscutiblemente cada reforma pues se han ido mejorando nuestro sistema electoral. Aquí la motivación de fondo es el tema de austeridad, y no sé si necesariamente esa base nos va a llevar al resultado que queremos con el tema de la democracia. Coincido contigo, porque sí, todas las iniciativas, todas, han señalado como uno de los puntos primordiales justamente el abaratamiento en el costo de las elecciones. Aunque, digamos, lo que tenemos que revisar hoy es, y nadie está peleado con la austeridad, más bien cómo logramos que lo que hemos hoy conseguido en términos de certeza, de autonomía de las autoridades electorales y por supuesto de representatividad del sistema político, no lo perdemos. Porque si es así, la verdad no vale la pena una reforma electoral, porque parto de una premisa, Azucena: lo electoral, el sistema electoral mexicano esencialmente funciona y funciona bien. Si no hubiéramos tenido el índice de alternancia que hemos tenido desde 2015 a 2019, 60% de las elecciones de alcaldes, elecciones de diputados locales, de diputados federales y de gobernadores han supuesto un cambio de ganador. Claro. Y eso quiere decir que el sistema funciona, que las condiciones de la cancha son tales que cualquier partido político puede ganar o perder. Oiga, doctor, le han dado una cifra, digamos, si el tema de la austeridad le han dicho, a ver, doctor Lorenzo Córdoba, si usted no, digamos, si no es lo ideal que modifiquemos la estructura del INE, necesitamos que nos rinda cuentas y recorte 7,000 millones de pesos. ¿Le han dado una cifra? Mira, no, y eso ni siquiera está estimado, o las estimaciones que se han hecho en las iniciativas tan mal hechas. Por ejemplo, se dice que quitar los soples ahorraría 9,000 millones de pesos. No es cierto, porque los soples cuestan alrededor de 4,000, el resto son prerrogativas de los partidos a nivel local. No se ha planteado así, Azucena, y sería un error hacerlo, porque sería asumir que el INE solamente hace elecciones, y el INE, no nos olvidemos, también nos da a todas las mexicanas y mexicanos identidad gracias a la credencial para votar. Oiga, decía usted que eso es un costo no menor, el 40% de nuestro gasto operativo tiene que ver con esta función. Con la credencialización. ¿Ocurrencias o malas intenciones, doctor? Mira, yo no quiero, yo parto un principio de buena fe y no quiero hacer lecturas incorrectas. Sin embargo, me llama mucho la atención que haya algunas iniciativas que están planteando, por ejemplo, que las estructuras del INE a nivel estatal, es decir, aquellas que cada vez que hay elección el Consejo General nombra a los consejos locales y que a su vez son las que designan a los consejos distritales, que son los órganos responsables de organizar las elecciones a lo largo y ancho del país, hay iniciativas que están planteando que los nombre ya no el Consejo General a estos consejos locales, sino la Cámara de Diputados. Y esas sí me preocupan, porque implicarían una politización de un órgano que por su propia función tiene que cumplir un rol de arbitraje, es decir, tiene que tener una neutralidad y una distancia respecto de los contendientes. Un balance. Oiga, doctor, bueno, si me deja pasar el corte, nada más le quiero preguntar, si tiene tiempo, ¿qué está dispuesto a hacer el INE para apoyar la austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no signifique, entiendo, poner en peligro la autonomía de la institución? ¿Me aguanta? Con muchísimo gusto, Azucena. Gracias, le agradezco mucho, doctor. Regresamos. Twitter, @AzucenaU. Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Le agradezco mucho al doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE, que se mantenga en la línea. Gracias, doctor. Le preguntaba, digamos, para ponerlo en palabras simples, ¿qué está dispuesto a hacer el INE para abonar al objetivo de la austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no implique poner en peligro la autonomía del instituto, doctor? Sí, Azucena, yo te diría que hay tres cosas, además de la autonomía, que no podemos vulnerar, porque son conquistas históricas y que han permitido la recreación de la democracia, y todas las fuerzas políticas en algún momento se han beneficiado de ellas. Uno, la autonomía de la autoridad electoral que mencionabas. Dos, la representatividad de nuestro sistema político, es decir, la posibilidad de que mayorías y minorías estén debidamente representadas en donde toman las decisiones. Y tres, los procedimientos que nos dan certeza y de los que depende, insisto, pues bueno, una competencia equitativa, la cancha pareja, pues. Que se han ido ganando reforma tras reforma.
¿verdad? Así es, Ajá. y que una reforma que atente contra algunos de estos es, sin lugar a dudas, una reforma regresiva que no fortalecerá, sino por el contrario, erosionará la democracia. Sin embargo, entendiendo estos temas, el INE ya ha avanzado algunos puntos sobre la mesa y se pueden discutir muchos más. Te pongo dos que son muy simbólicos, que son muy emblemáticos. Hoy justo los comentaba en la Cámara de Diputados. El primero tiene que ver con avanzar hacia la urna electrónica. Si nosotros pudiéramos introducir este mecanismo de votación electrónica, que no es propio de los países de democracia más consolidada y en donde la confianza y la que es el punto de partida de la relación política. Estamos hablando de países como Brasil, como la India, en donde la desconfianza es algo que preocupa y que ha ocupado la evolución de los sistemas electorales. Bueno, la urna electrónica implicaría una serie de ahorros, digamos, ¿no? de ahorros, sí, que podrían llegar, así los estimamos nosotros, a alcanzar el orden de los 4,000 a 4,500 millones de pesos por proceso electoral federal, nada más. Significa casillas, capacitación, materiales, papelería, etcétera, todo ¿verdad? esto, exacto, el PREP, el conteo rápido, los cómputos en donde hay recuentos masivos, etcétera, todo eso se vería, digamos, obviado por la urna electrónica. Eso es 4,000 millones de pesos. ¿Cuál es la otra, doctor? Alrededor de 4,500 millones de pesos. Claro que hay una inversión inicial, Azucena, pero es muy fácilmente recuperable. Además de que la urna podría ocuparse para elecciones internas de los partidos políticos, elecciones de los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. El otro gran tema tiene que ver con revisar la fórmula del financiamiento a los partidos políticos en el ámbito estatal. Porque la reforma de 2014 trajo un incremento muy importante de varios miles de millones de pesos al establecer que en los estados tiene que haber el dinero que se le da a los partidos tiene que hacerse con una fórmula que implica multiplicar el número de electores en el padrón electoral, de ciudadanos en el padrón electoral, por un porcentaje, el 65% de una UMA. Si nosotros ajustáramos ese porcentaje, esa fórmula, a un 30%, es decir, la mitad prácticamente de lo que se les da, que no implicaría afectar las estructuras de los partidos en los estados, tendríamos un ahorro de alrededor de 2,500 millones de pesos. Bueno. Pero solamente estos dos temas implicarían poder destinar 7,000 millones de pesos más a los principales, atender las principales necesidades del país, sin vulnerar, como te decía, la confianza, la credibilidad, la representatividad de nuestro sistema político y sobre todo la autonomía que hemos conseguido en los órganos electorales. Es que, doctor, a lo mejor alguien que nos escucha ya no se acuerda que en algún momento las elecciones las organizaba, entre comillas, el gobierno. Bueno, nunca fue una buena idea. Azucena, digamos, las organizaba, ¿no? Hace apenas 30 años la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Comisión de Gobernación, pero la Secretaría de Gobernación era la que organizaba las elecciones. Pero se trata de una época en donde el principal de los problemas que tenía el país era justamente la falta de elecciones creíbles, justas y en las cuales el voto de las y los ciudadanos se respetara. Hoy los problemas están en otro lado. Creo que la invitación que estamos haciendo y toda la disposición a colaborar para una reforma que fortalezca la democracia y que la vuelva menos cara, nadie está en contra de ello, es simple y sencillamente no hacer de las elecciones otra vez un problema, menos cuando tuvimos elecciones, Azucena, como las de 2018 y 2019, en las cuales los resultados fueron prácticamente aceptados por todos. Claro. Y que pero tan difíciles, digamos, en la campaña, colocaron al sistema electoral mexicano como un punto de referencia a nivel internacional. Oiga, doctor, déjeme hacerle una última pregunta, reserva de que tendremos que seguir platicando porque no es un asunto para nada que nos tenga que tener despreocupados a los ciudadanos, nos tendría que ocupar muchísimo. Aunque bueno, pues ahí traemos una carga emocional contra las instituciones de varios años, pero creo que es fundamental, ¿verdad? Es fundamental que entremos a este debate. Y déjeme preguntarle por último, en otro tema, hoy el presidente hablaba de la revocación de mandato el 21 de marzo del 2021. ¿Puede el INE organizar esta consulta? Si se establecen las bases legales, si se establecen los recursos que se requieren, sin duda lo podemos hacer. Hago nada más una anotación sin pretender entrar en un debate que no es un debate que le competa al INE. El INE tiene que mantener su neutralidad política y limitarse, digamos, a hacer observaciones de tipo técnico. Entiendo que la propuesta de mover la fecha como originalmente había sido planteada, es decir, que este ejercicio se realizara el mismo día de la jornada electoral intermedia, obedece
a atender una preocupación de varios partidos de lo delicado que sería mezclar las dos cosas. Las elecciones de diputados federales, por cierto, en 2021 habrá elecciones de 16 gobernadores con este ejercicio. El único problema que yo pongo sobre la mesa, pero no es un problema insalvable, nada más es una observación, es que el 21 de marzo estarán en curso, si bien todavía no las campañas de diputados federales, sí todas las campañas en la mitad del país para renovar los ejecutivos locales, es decir, los gobernadores de o sea, ya está dentro de un periodo de campaña estatal. Es un punto nada más que pongo sobre la mesa, porque el periodo de campaña, Azucena, en nuestra legislación electoral es un espacio temporal de una enorme prevención, de un gran cuidado, en donde existen un montón de obligaciones de todos los servidores públicos de no realizar, por ejemplo, propaganda gubernamental personalizada. Entonces yo nada más lo dejo como un elemento para contribuir a una discusión que sin lugar a dudas tiene que pasar por el procesamiento y el consenso de todas las fuerzas políticas. Si esa era la inquietud de los partidos, pues habría que salirse del periodo de campaña. Eso lo digo yo. Mira, con el dato que lo que pasa es que es una figura nueva, Azucena. Solamente se experimentó sin éxito, por cierto, en el estado de San Luis Potosí, en México. Así que yo lo único que sugiero es que temas que son bien delicados, se analicen a la luz de lo que es la experiencia internacional y con mucho cuidado, para no crear un problema en donde no lo tenemos y fortalecer pues todo lo que significa participación ciudadana y procesos democráticos. Le agradezco su tiempo, doctor, y volvemos a platicar. Qué amable. Sin duda, Azucena. Gracias. Igualmente, gracias. Qué gusto saludarle al doctor Lorenzo Córdoba, presidente de el INE. Julio